Aleluya. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie en Hechos capítulo 20 versículo 7. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito a la letra así. Hechos 27, la visita y de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo ese bálsamo fresco en el problema, en la dificultad, en el dolor, en la angustia, en la aflicción de cada uno de los hermanos que están presentes aquí en esta noche y los que nos están viendo por estas redes sociales. Bendícelo y dales tú, Señor, ese consejo en esta noche. Todo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Andando por todos esos lugares, ¿verdad? De Asia y todos esos lugares donde el Señor lo llevó a predicar el Evangelio, hermanos, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Había pasado, bendito sea el Señor, ¿verdad? A Macedonia, estaba en Grecia y hoy estaba en Troas, hermano, bendito sea el Señor. Entonces en ese lugar, pues el Señor, pues a través del Espíritu, llevó a Pablo, pero esta noche dice que era el primer día de la semana. Bendito sea el Señor. En los tiempos bíblicos, ¿verdad? En aquel entonces el último día era el sábado, era el Sabbat, y el primer día de la semana prácticamente era el día domingo que conocemos hoy este día, hoy en día, bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros vemos de que en la semana, en los calendarios gregorianos prácticamente comienza con el día domingo, ¿verdad? Este es el primer día de la semana, ¿verdad? Según, bendito sea el Señor, ese calendario, y así también era en el calendario hebreo, porque el Sabbat era el último día de la semana, era el séptimo día. Entonces el Señor, ¿verdad? A través de la misericordia del Señor, dice que Pablo, ¿verdad? Estaba de visita, ¿verdad? Y despedida en Troas, porque él tenía que salir siempre, ¿verdad? A llevar el Evangelio por todas partes, hermano. Así me toca a mí cuando yo salgo también, ¿verdad? En misión, aleluya, ¿verdad? A otras ciudades, a otros países a predicar el Evangelio. Y por eso que, pues, tal vez un día estoy en una parte, otro día estoy en otra parte, y así, pues, ¿verdad? He recorrido muchas partes también llevando el Evangelio. Y Pablo también, ¿verdad? Le tocaba esa situación. Pero esta historia que el Señor nos va a hablar a través del Espíritu Santo, oiga, qué bonita, ¿verdad? Dice que Pablo dice que el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos, dice, para partir el pan. O sea, que todos estaban reunidos, los discípulos, ¿verdad? En ese entonces, todos aquellos que verdaderamente un discípulo es aquel que está aprendiendo, es aquel que está verdaderamente, ¿verdad? Recibiendo la enseñanza para poder servirle al Señor. Como ustedes hoy este día, la iglesia es ¿verdad? Es una escuela, es una universidad donde nosotros venimos a aprender, ¿verdad? Cómo hacer la obra del Señor, cómo llevar este mensaje a muchas personas. Y ahí estaban todos los discípulos reunidos, ¿verdad? Aleluya, para partir el pan. El pan es la palabra del Señor, o sea que Jesús es el pan de vida. El Señor, Él es el pan del cielo, y cada vez que nosotros
¿verdad?, agarramos una porción de la palabra del Señor, estamos agarrando una parte del cuerpo de Cristo, hermano, bendito sea el Señor, y lo estamos comiendo. Por eso dice, quien ha recibido la porción que vamos a predicar, es una parte. Toda esta palabra es la parte de Jesús de Nazaret, es el cuerpo de Jesús, es su palabra, y nosotros lo comemos. Allá en San Juan capítulo 6 el Señor decía, ¿verdad?, de que el que comiera, ¿verdad?, mi carne, decía, ¿verdad?, y que tomara mi sangre, ¿verdad?, están comiendo verdadera comida y están tomando verdadera bebida. Miren, se lo voy a leer, bendito sea el Señor. San Juan capítulo 6, bendito sea el Señor, aleluya, donde el Señor le enseñaba al pueblo de que Él era, bendito sea el Señor, el pan de vida. Bendito sea el Señor, aleluya, glorioso sea el Señor. Lo vamos a leer, bendito sea el Señor, desde el 51, 6:51. Oiga lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Estamos en San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Imagínense, el pan que yo daré es mi carne, decía Jesús de Nazaret, aleluya, la cual yo daré por la vida del mundo, bendito sea el Señor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero ahora el Señor está enseñando, ¿verdad?, en Troas, a través de la palabra que estamos leyendo, y hoy está enseñando en esta iglesia profética Resplandor de Dios. Y estamos comiendo el pan de vida, estamos comiendo a Jesús. Pero ¿por qué Él decía de que Él iba a dar su carne, nos iba a dar de comer la carne de Él? Usted no está Jesús para que usted se come la carne y va a decir que es caníbal, bendito sea el Señor, que está comiendo la carne de Jesús. No está hablando de esa carne. Está hablando, ¿verdad?, de que nosotros somos el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos somos del cuerpo de Jesús? Todos somos miembros del cuerpo de Jesús. Entonces usted permanece en el cuerpo de Jesús. Entonces cuando dice que nosotros vamos a partir el pan, dice, verdad, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que nos soportemos unos con otros, que nos amemos unos con otros, que nos perdonemos unos con otros. Entonces Dios quiere que nosotros, cuando dice comer la carne, es que yo voy a oír. El cristiano come con el oído, así lo dice allá en Job 38, bendito sea el Señor. Dice que el oído prueba la palabra, como el paladar prueba la buena comida o la buena vianda. Entonces nosotros estamos comiendo pan. Usted está comiendo pan, que es Jesús de Nazaret, con su oído. Y usted lo digiere en su mente y lo guarda en su corazón. Cuando usted come la palabra del Señor y come todos los estatutos, mandamientos y ordenanzas y los guarda y los pone por obra, entonces Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿verdad?, la carne, ¿cuáles son las carnalidades de mi hermano? Yo tengo que soportar las carnalidades de mi hermano Miguel, digamos, ¿verdad?, de mi hermano Salvador. Amén. Porque todos tenemos carnalidades. Algunos somos, ¿verdad?, desobedientes de una carnalidad, otros somos egoístas, esa es otra carnalidad. El otro es, ¿verdad?, envidioso, el otro es avariento, el otro es, ¿verdad?, enojón, aleluya, se airea, ¿verdad?, es rencoroso. Todas esas son las obras de la carne.
Entonces, cuando nosotros comemos con el oído, o sea, como quien dice, usted va a oír todas esas cosas, que esas cosas no le hagan daño. Y esas cosas usted las va a comer como cuando se come un pedazo de carne, ¿verdad? Y la digiere y se la come y hasta siente sabroso. Entonces, así se siente también la palabra del Señor, ¿verdad? Y tenemos que soportarnos unos con otros. De esa manera que comemos la carne de Jesús. Bueno, volvemos allá a Hechos capítulo 20, estamos en el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, hermano, ¿verdad? Pablo está enseñando, pero cuando está enseñando la palabra del Señor y el Señor está ministrando a través del Espíritu Santo, el pueblo permanece despierto. El pueblo permanece con el deseo de seguir escuchando la palabra del Señor. Pero muchos también se duermen, como decía mi hermano ahora, ¿verdad? Aplaudámosle para que no nos durmamos, bendito sea el Señor. Porque saben ustedes que aquí, en la palabra del Señor, aquí en la iglesia, viene el espíritu de error y ese le pone un espíritu de sueño, para que usted no oiga la palabra del Señor, para que usted no se alimente. La palabra es la que transforma el alma a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice que la palabra es la que convierte el alma. Cuando va con el Espíritu Santo y usted la come, la guarda, la digiere con la mente, o sea, la comienza a analizar y después la guarda y la pone por obra, entonces Dios lo va a bendecir. Entonces Pablo, esa era la misión de él, llevar el mensaje, enseñar cómo ser salvo y cómo no ser condenado. Como quien dice, hay que enseñarle a la iglesia cómo ir al cielo y cómo no ir al infierno, porque las dos cosas son reales. Entonces, cuando nosotros comemos la palabra y obedecemos los estatutos, mandamientos y ordenanzas, y comenzamos a entender, a comprender al hermano, por muy tremendo que sea, usted manténgase siempre santo, manténgase siempre lo más limpio posible, y va a ver que usted se va a gozar. Y aunque oiga rumores, oiga dificultades, aunque le insulten, aunque lo ofendan, aunque lo golpeen, usted no se va a sentir mal, porque va a saber, esa es la carne que tengo que comer. Y en vez de que salga la carne bien dura, hermano, que aunque le meta el cuchillo, ¿verdad? Pero una que salga cueruda si uno le mete usted los dientes, porque le siente aquel gusto, aquel sabor, ¿verdad? La carne material. Pero así son también los problemas que vienen en la vida, hermano. Cuando usted le pone más fuerza, le siente más sabor. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va enseñando a aprender y a comprender a cada uno de los hermanos. Como dice, hay que someterse a los hermanos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Entonces Pablo les estaba enseñando, ¿verdad? Pero con la idea de que él iba a partir del día siguiente. Entonces dijo Pablo, ¿verdad? Es como que ahorita estamos aquí en el culto y sigamos hablando de esta palabra, pero bueno, ya mañana ya no voy a venir yo, me tengo que ir. Entonces voy a aprovechar, hermanos, vamos a alargar el discurso, vamos a alargar la enseñanza, vamos a alargar la palabra del Señor, el mensaje. Y qué bueno, pues, que usted estuviera dispuesto a alargar el discurso, pero en esta parte también viene, ¿verdad? Se aprovecha el enemigo y muchos pues están cansados. Algunos venimos a la iglesia no muy adecuados, como este joven que vamos a ver ahorita, se llamaba Eutico. Mire qué lindo, dice aquí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había muchas lámparas. Aquí hay un montón de lámparas, ¿verdad? Aquí las vemos, pero no está hablando de esas lámparas. Usted y yo somos verdaderamente la luz de Cristo, la luz del mundo, dice. Jesús es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Usted tiene que ser lámpara. Una lámpara se pone arriba para poder iluminar y que pueda clarear la oscuridad. Cuando nosotros enseñamos la palabra, ¿verdad? Le estamos enseñando a usted la luz de Cristo y eso les enseña verdaderamente cómo llevar el Evangelio de Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros somos lámparas. Aquí ahorita hay muchas lámparas. Nosotros estamos hablando de esas lámparas. Estamos hablando de usted y yo. Porque en su casa usted es luz. En su trabajo usted es luz. Allá en su trabajo, en su escuela, donde estudia, en su negocio, en el mercado, usted es luz. O sea, usted tiene que reflejar la luz de Cristo.
Tiene que iluminar. Y una luz no se pone debajo del almud ni debajo de la cama, se pone arriba. Entonces el Señor decía, había muchas lámparas, como hoy este día estamos aquí en el aposento alto. Antes, allá en el pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre las personas pudientes siempre dejaban el tercer piso o la tercera planta, lo dejaban especialmente para hacer los cultos, para adorar a Dios, para alabarle, para glorificarle. Era un lugar muy especial como este lugar. Aquí es un lugar muy especial. Entonces allá en aquel entonces ellos, ¿verdad?, tenían la tercera planta, es el símbolo del tercer cielo, el símbolo, ¿verdad?, aleluya, ¿verdad?, donde está la presencia del Señor. Y era muy, ¿verdad?, muy importante tener ese aposento alto, dice que estaban ahí, oiga. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, oiga, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño muy profundo. Aleluya. Oiga, hermano, ¿cómo ha venido usted? Ahorita aquí no vemos a nadie. En aquel entonces las ventanas no tenían barrotes allá, hermano, ¿verdad? Estaba en la tercera planta, hermano. Y no tenían, ¿verdad?, balcones ni nada por el estilo. Allá abrían las ventanas y ya sería sentado, así como las ventanas que antes teníamos nosotros aquí en las casitas, ¿verdad?, que no tenían balcones, habíamos la ventana de madera o de lámina, lo que sea, y quedaba uno, hasta ahí se podía uno meter o salirse, ¿verdad? Aleluya. Cuando uno se iba a vagar después, cuando estaba en la casa, por ahí se salía. Las muchachas por ahí se salían también, aleluya. Estaba sentado, ¿verdad?, ahí en la ventana. Fíjese, comenzamos. Eso quiere decir que muchos de nosotros venimos de una manera no muy adecuada. Nos sentamos en un lugar no muy adecuado. Primero tendríamos que sentarnos, ¿verdad?, prácticamente en la silla, porque esas son sillas de honra. Pero este joven dice que rendido y cansado, y no solamente por el trabajo, sino que por el discurso que también estaba alargando Pablo. Él estaba ahí sentado en la ventana, imagínense, ya durmiéndose. Oiga, mire lo que dice. Aleluya. Dice que, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos aburrimos cuando está predicando el hermano? A muchos nos aburre, hermano. Yo sé que a muchos, a mí incluso, muchas veces me da sueño, pero en ese momento que le dé el sueño, usted tiene que reprender ese sueño, porque esa es la lucha de venir al culto. Y el enemigo está para eso, para ponerle un sueño. Yo le apuesto de que si usted está en su casa, en la vigilia, la gente pasa, como decía mi hermano, ahí con el celular, ¿verdad?, ahí toda la noche, no les da sueño, hermano. Pero aquí en la iglesia, cuando oyen la palabra, como ahí se mueve el Espíritu de Dios, pero también se mueve el Espíritu de error, también llega ese sueño. Y aparte del rendimiento y el cansancio que usted trae de trabajar, y todavía está mal sentado, está en una posición equivocada, pues. Imagínense ese varón sentado en la ventana, en el tercer piso, hermano, y se estaba durmiendo, y ahí no había balcones. Aquí por lo menos sí que hay balcones, aleluya. Eso quiere decir cuando usted y yo no venimos adecuadamente a la iglesia. Cuando usted, en vez de estar poniendo atención por la palabra del Señor, está durmiendo, está hablando, o está viendo el teléfono, bueno, otras cosas más, hermano, o está pensando en otras cosas, tanto de que el enemigo se aprovecha y le duerme. Y muchas veces nosotros, es que el hermano me durmió. No, hermano, es el espíritu de error. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, no venimos con el corazón dispuesto de escuchar la palabra, de escuchar la enseñanza. Y esto, como ese espíritu, ¿verdad?, también, ¿verdad?, viene el espíritu de error, y ese también te da sueño. Entonces es la lucha del cristiano. Como cuando venimos en los ayunos, que el domingo tenemos ayunos, la lucha es que no te dé hambre, pues. Y en la vigilia la lucha es que no te dé sueño. Y cada culto de la lucha es esa, pelear contra esos espíritus inmundos de las regiones celestes de maldad que operan en nosotros, pues ese siempre va a llegar. Mire, el primero que está en la iglesia después de Dios es Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Y él está ahí y dice, hoy le voy a poner sueño al hermano, le voy a poner sueño a la hermana.
Pero le pega el sueño a aquel que viene descuidado, a aquel que no se siente bien, a aquel que no toma una posición adecuada para oír la palabra del Señor. Así que usted cada vez que venga, acérquese y dígale: Señor, aquí vengo dispuesto, dame fuerza, quiero que tú me hables, da sabiduría, entendimiento para comprender lo que me estás diciendo en este día. Reprendemos todo espíritu de sueño, de cansancio, lo que sea, y ponga atención y usted se va a gozar en el Señor. Aleluya. Entonces, dice que un tico dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Oiga, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínese una caída de un tercer piso, hermano. Generalmente cada piso tiene sus 3 metros, digámosle. Por poquito, y no que tienen más, son más altos, ¿verdad, Miguel? Imagínese, 3 metros, más otros 3 metros, 6, más otros 3 metros, 9. Y si tuviera 4 son 12 metros. Y que usted caiga desde allá de una ventana, hermano. Y como se va de espaldas porque estaba viendo para el frente, no creo que esté sentado viendo para allá, para aquel lado, ¿verdad? Aunque allí en esa proa estaba cerca de la playa. Y muchos de nosotros nos sentamos a la orilla de la ventana y estamos, en vez de estar oyendo la palabra, estamos viendo qué es lo que pasa allá afuera, en el mar, en la playa. En este caso, el tipo que sabe si estaba ahí distraído viendo también lo que pasaba allá en la playa, pues, ¿verdad? Aleluya. Entonces nosotros cuando vengamos tenemos que estar, como dice, ¿verdad?, viendo el blanco perfecto que se llama Jesús de Nazaret. No tenemos que distraernos, hermano. Pero este se durmió, hermano, y cayó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nos dormimos, también es que usted caiga del tercer piso de una manera natural o material, pero sí cae de la gracia de Dios. Porque no escucha el mensaje, pues, y cuando se va, ni siquiera se acuerda ni qué palabra hemos predicado, hermano. Mi hermano Antonio siempre pregunta: ¿en qué palabra se predicó ayer? Y a mucha gente se le olvida, hermano. Eso quiere decir que vino a dormirse, vino como el tico. Sí, vino a dormirse y no, ¿verdad?, no entendió, no comprendió nada, ¿verdad? Y se va, ¿verdad?, prácticamente muerto, ha caído. O sea que nosotros cuando verdaderamente pecamos, ¿verdad?, o nos da tristeza, nos da angustia, a esa es una caída, caemos. Estando aquí adentro nosotros caemos espiritualmente. El Señor nos da esta historia para que veamos, ¿verdad?, que aunque seamos lámparas, muchas veces nos apagamos. Al dormir no nos apagamos, nos quedamos a oscuras. El Señor dice en la palabra también que la lámpara del cuerpo es el ojo. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, es bien importante que usted cuando venga a la iglesia venga a poner atención, que no lo distraiga nada. A veces hay atrás hay hermanos que se ponen a hablar y no le ponen atención. Pues véngase para adelante, hermano. Porque hay personas que ya se les ha dicho y siempre siguen hablando allá atrás, hermano. Más cuando hay bastante, bendito sea el Señor. Y lo distraen a uno, hermano. Uno tiene que estar atento. Pero este joven cayó, óigase, imagínense esa caída material. Aunque digo que no estamos hablando de esa caída, sino que de la caída espiritual. Cuando nosotros caemos, pero dice la palabra del Señor de que justo si 70 veces cae, 70 veces se levanta. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Usted cree que las caídas que tuvo Jesús cuando iba camino de Jerusalén para el Gólgota, ¿verdad? Todas esas caídas, ¿verdad? Él no es porque no pudiera, si él era el mismo Dios, pero cayó esas veces, hermano, para demostrarle que todos podemos caer, todos podemos ser el eutico, como en este caso Jesús cayó varias veces, aleluya, pero todas las veces se levantó, y la vez que no pudo levantarse, ¿verdad?, el mismo Señor se preocupa y te manda un ayudante. A Jesús le mandaron un Simón de Cirene, ya no podía, con la cruz que llevaba él cargando para el Gólgota. Y un soldado llamó a un varón que estaba ahí en la fila viendo el espectáculo de que llevaban a Jesús cargando la cruz después de haber sido azotado y maltratado. Iba cargando la cruz, imagínense, se cayó, ya no se podía levantar. Y viene el Señor y le jaló a ese varón que se llamaba Simón de Cirene y le pusieron la carga a él. Como quien dice,
siempre va a haber alguien que te va a ayudar en el problema, cuando estás caído, cuando estás en dificultades, cuando ya no podés. Porque Jesús lo hizo. Jesús ya no aguantaba, como digo, no es porque no pudiera aguantar, porque en ese momento se estaba poniendo como hombre, porque él era 100% hombre, y como 100% hombre él también se cansaba, él necesitó ayuda. Así usted y yo necesitamos ayuda, pero lo más importante de este mensaje es que Dios siempre va a poner a alguien que te ayude, va a poner a alguien que te ayude a cargar la carga, no te va a dejar postrado en ese lugar. Eutico cayó, dice que lo levantaron muerto. Por lo menos el Señor no se murió en ese momento, pero muchos de nosotros nos morimos. Jesús, verdad, no murió, pero Eutico dice que fue levantado. Diga lo que dice aquí. Estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. El Señor siempre va a enviar a alguien para tu ayuda. Tal vez en tu vida has pasado que tal vez no has podido, o no has tenido nada, o ya no tienes fuerza, o tal vez no tienes ganas de vivir, ya no tienes ganas de seguir por algo de circunstancias, pero siempre llega una persona. Dios siempre manda a alguien, ahí a un Simón de Cirene, a un Pablo, para que te levante y te despierte y que te haga resucitar espiritualmente y te diga: sigue adelante, no te quedes postrado, mientras hay vida y esperanza. Tenés fe. Dios levantó a Lázaro, aunque estaba muerto de 4 días, que era cuando declaraban muerto a una persona en Israel. Lo levantó, ya apestaba, ya hería. Pero con la autoridad de Dios, con la voz de Dios, aquellos muertos resucitan. Y es necesario que nosotros prediquemos la resurrección, porque si no predicamos la resurrección sería vana nuestra predicación. Porque la predicación tiene que enseñar la resurrección, porque Jesús resucitó de entre los muertos, como resucitó también a Lázaro, resucitó a la hija, hasta la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo también la resucitó. Pedro resucitó a Eneas, no sé si fue Pedro o Pablo, resucitó a Eneas, Pablo, pero resucitó a Eneas, y Pedro resucitó a Dorcas. O sea, es bien importante de que usted y yo resucitemos, que le demos vida también a los hermanos cuando han caído de la obra, en vez de criticarlos, de juzgarlos y de echarlos, hermano. Hay gente que los echa de la iglesia, hermano, porque dice que va a contaminar la iglesia. No, es cuando tenemos que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, darle vida para que se levante como Jesús se levantaba en cada caída. Y cuando ya no pudo, levantó a un Simón de Cirene, y ese le llevó la carga hasta aquel lugar. Dios siempre va a poner una persona que te ayude y te apuesta. Entonces, igual que el samaritano, así estaba caído, estaba golpeado, maltratado, y le mandó el samaritano. Y no es que usted espera, porque cuando el samaritano estaba caído, pasó un sacerdote, pasó un levita, que eran los que también servían en la obra del Señor, y ninguno le ayudó, pero mandó a un samaritano, como que dice: Dios va a mandar a cualquiera, un desconocido, pero ese te va a ayudar. Muchas veces nosotros esperamos que lleguen los hermanos de la iglesia, y no llegan, pero llega otra persona, hermano, ya. Y no es porque los hermanos sean malos, es porque Dios les pone. Dice de que el buen samaritano fue movido a misericordia. Muchas veces cuando tú vas, ¿verdad?, y encontras un pordiosero en el camino y te pide alguna moneda de una limosna, tú no se la das. Y eso, no te preocupes, no fuiste movido a misericordia. Pero de repente encontras a otra persona y a esa persona sí le ayudas. En ese momento has sido movido a misericordia. Entonces Dios, al verte caído, aunque estés en la iglesia, Él siempre te levanta. Él siempre busca a alguien que te vaya a levantar. El joven Eutico, por estar distraído, con sueño, cansado,
¿verdad?, mal sentado en la iglesia, se cayó. De un tercer piso cayó muerto. Aleluya. Y dice que llegó Pablo, oiga, mire qué lindo. Y Pablo siempre ocupó la palabra del Señor, así como todos los siervos del Señor. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, así como hizo Elías con el hijo de la viuda de allá ¿cómo se llama? De la tsunamita, fue Eliseo. Bendito sea el Señor. Y Eliseo también le dio aliento de vida al hijo de la viuda de Sarepta. Entonces el Señor, ¿verdad?, se repite todo. Entonces Dios viene y Él entra en ti, se recuesta sobre ti y te da el aliento de vida. Pablo lo hizo. Dice que Eliseo tocó sus labios con sus labios, ¿verdad?, al hijo de la samaritana, bendito sea el Señor, de la tsunamita, perdón. Y aquel niño pues resucitó. Así Pablo también resucitó a Eutico. Pablo, cuando uno desciende, uno tiene que descender, como quien dice, ¿verdad?, uno puede estar en lo alto, uno tiene que descender a la parte más baja. Dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. No es que haya descendido allá, desciende a tu corazón, está en la parte más baja. Tu corazón en la parte más baja de tu tierra. Y cuando Jesús baja ahí y te da ánimo, te da una palabra que te levanta y te sentís animado nuevamente para seguir adelante, porque a través del Espíritu Santo Él llega. Así que el Señor quiere que tú y yo atendamos, ¿verdad? Cuando llega el siervo de Dios, tal vez está muerto en delitos y pecados, pero Él llega a darte ese aliento. Y dice que Pablo, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Ayer decía, y hoy también hice una predicación en vivo, donde mientras hay vida, hay esperanza. Y allá en Mateo capítulo 12, versículo 20, dice que el pábilo que humea no se apagará hasta que saque a juicio a los gentiles. Muchas veces no estamos caídos como Eutico, pero tenemos ese aliento de vida. Esa vida que usted tiene, ese es el Espíritu Santo que Dios te ha puesto, y ese verdaderamente Él va a venir y te va a sacar a juicio si tú le crees. Si tú no le crees, pues puedes perder. Pero es bien importante de que tú le creas que cuando estás vivo hay esperanza. Y siempre aquel que conoce la palabra del Señor siempre va a andar buscando verdaderamente, ¿verdad?, que Dios le encienda ese pábilo que humea, como le dijo el Señor, ¿verdad?, a Timoteo, ¿verdad?, aviva el fuego del don que Dios te ha puesto. Bendito sea el Señor. Viene el Espíritu Santo y te aviva ese don del Espíritu Santo que está en tu vida, la fe, y comienza a iluminarse, a creerse. Así que Dios quiere que verdaderamente nosotros le creamos y oigamos la voz de Dios. Lázaro estaba muerto de 4 días y oyó la voz de Dios. Eutico se acababa de caer y oyó la voz de Dios. Pablo llegó y lo abrazó y algo le debe haber dicho, ¿verdad? Como le dijo el Señor, ¿verdad? Aquella niña le dijo: Talita Cumi, ¿verdad? Aquí te digo, niña, levántate, le dijo, que era la hija de Jairo. Estaba muerta. Dios hoy te dice: levántate. No te desesperes si ves pocos, si ves muchos, si estás triste, si hay algún problema, hay alguna deuda. A mí el Señor me liberó, me ha librado de la muerte. Y por eso estamos aquí, dando testimonio de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando le creemos a Dios. Él nos levanta. Nunca te preocupes, nunca le reclames. Solamente espera con fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios te va a dar esa fortaleza. Y dice de que Él le dijo al pueblo, porque la gente se alarma, hermano. Se alarma. Cuando pasa algo en la iglesia, se alarma, hermano. Y no hay nada que hacer, bendito sea el Señor. Como cuando van al cementerio, ¿verdad? Los cristianos ahí van cargando el alcohol y aquellos 7 espíritus y no sé qué para poner a los muertos que
Bendito sea el Señor. A los que se desmayan. Sí, los hemos visto aquí en la iglesia, hermano. Ahí van las familias con su botecito y cuando porque a veces no hemos entendido lo que Dios quiere, pues. Todavía tenemos el espíritu corto, caemos como eutico. Pero con una oración yo sé que Dios nos puede levantar. No estamos juzgando a la gente que hace eso, pero no se debería de hacer eso. Deberíamos de confiar en el Señor. Así que no os alarméis, dice, ¿verdad? Aleluya. No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Oiga, ya aquí ya estaba hablando de que habían partido también el pan material, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya se cayó este gustico, tenemos que hacer ahí una pausa, un receso, bendito sea el Señor. Y pues ahí, pues después cuando ya subieron, ¿verdad? Me imagino que se comieron también materialmente, así a la hora del refrigerio. Pero siguieron, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? El culto, pues dice que alargó. Oiga, lo que dice aquí. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, ya hasta la mañana, pues. O ya no en las vigilias, aquí nos vamos. Oye, esta vez nos fuimos a las 2 prácticamente, hermano, aleluya. Sí, hermano, ya estamos. Antes nos íbamos a las 6, 7 de la mañana. Pero hoy día a las 5 llegamos, hermano. Llegamos a las 3, 3 y cuarto, 3 y media. Pero el sábado dije yo, y eran las 12. Y ya ven ustedes nada, hermano. Aleluya. Porque muchos se duermen, pues. No les gusta que se les predique demasiado. Y es el momento donde se debe de predicar más. Aleluya. Pero muchos se duermen, como el botico. Pero Dios quiere que tú comiences a ver ese mal espíritu que siempre viene y que no te duermas, y que estés atento, aunque Dios se puede bajar y te puede levantar y te puede resucitar. Pero no esperemos estar muertos, no lleguemos hasta este extremo. Mantengámonos siempre despiertos, vivos, buscando la solución. Aquella mujer que tenía flujo de sangre ya le habían desahuciado 12 años, hermano, de estar peleando con los médicos y los brujos y los hechiceros. Se había gastado todo su dinero, pero esa mujer siguió con su hábito de vida, con aquel poquito de que tenía ahí, ¿verdad? Del pan y lo que humea. Dijo, yo, aunque solo que le toque el borde de su manto. 12 años tuvo que esperar para recibir la sanidad, hermano. ¿Cuánto está esperando usted? Lleva 2 años, 1 año, 3 meses. No ha pasado nada. Pero Dios lo puede sanar ahora. Dios le puede libertar. Tiene que creerle al Señor. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, somos consolados. Algo que yo me consuelo, hermano, ¿verdad? De cada uno de vosotros, hermano. Yo cuando veo a Miguelito, veo a mi hermano Timoteo, veo a mi hermano Noé, ¿verdad? Todos verdaderamente si andábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Nadie daba nada por nosotros. Pero cuando yo los veo aquí, a mí me entra un gran gozo y una alegría y somos consolados. Dios, ¿verdad? Como le dijeron a Timoteo ya, ese hombre nunca creí que se fuera a salvar. Ese hombre era malo, dijeron, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El Jin, sí. El Jin. Él se llama Gabriel Efraín, hermano. Allá lo conocían por el Jin, allá el malo, ¿verdad? Y lo veían, se habían admirado porque estaba en el Señor. Hay consolación cuando alguien que está muerto y resucita, hermano. Usted y yo somos resucitados. Dios nos dio vida donde andábamos muertos en delitos y pecados, y ahora aquí estamos dándole la gloria y la honra al Señor. No crea, amén. No crea que la gente que lo ve, Miguel, que hay gente que te mira, yo sé que se queda todavía. ¿Será posible que este varón ahí? ¿Será posible? No, hombre, usted no es. Ah, bendito sea el Señor. Y borracho de mí aquí el varón, pues. Aquí está. Somos testimonio vivo, hermano. Nos tenemos que consolar por cada uno de nosotros que hemos sido levantados. Sigamos orando y ore por sus hijos y su familia, que Dios dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche.
Vengamos en oración, hermano, y démosle gracias al Señor. Oh buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hoy veníamos como euticos, Señor, tal vez cansados, Señor, con sueño, Señor, mal parados, Señor, mal sentados, Señor. No sé cómo nos has hallado, pero gracias. Gracias porque ha bajado, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ya no es Pablo, ni es verdaderamente otra persona, sino es que es tu poder.